Le damos la bienvenida y la pregunta que les hago es, ¿qué vamos a elegir? ¿Reparar hombres rotos o crear niños fuertes? ¿Qué es lo que vamos a elegir? Ojalá cada uno lo reflexione desde su lugar, desde la función que ocupa, como mamá, como papá, como docente, como funcionario del Poder Judicial. Porque lo que estamos hablando es de la infancia y depende de nosotros, depende absolutamente de nosotros. Todo el agradecimiento por estar del otro lado y gracias, doctor, nuevamente. No, gracias a ustedes, hemos pasado un momento agradable. Y nos vemos la semana que viene. Gracias. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarme. Van a poder escuchar preguntas que yo le iré haciendo al doctor que tienen por objetivo informar a la gente en general, pero también al sector profesional, desde los distintos ámbitos, salud, educación, judicial, desde todos los ámbitos. Vamos a tratar de hacerlo en un idioma que se puede, o de una manera que se pueda comprender. Hay un dato que quiero decir antes, que es para que la gente tenga una idea clara y concisa de por qué elegimos abuso sexual infantil y prevención, porque es uno de los grandes desafíos que tiene en este siglo el mundo en general y la Argentina desde ya. UNICEF Latinoamérica ha publicado, y esto salió en el Diario de la Nación hace poco tiempo, que fue el momento en que nosotros hemos empezado esta campaña de prevención de abuso sexual infantil, que una niña cada 4 y un niño cada 6 sufren abuso sexual infantil. Y esto es para darles una idea de la masividad enorme que tiene este flagelo, que antes que nada es un delito, pero luego ese delito se transforma en una enfermedad, y una enfermedad que dura toda la vida. También quiero decirles que de esa cantidad de niños que sufren este abuso, que ahora vamos a explicar qué es y por qué se produce, vamos a estar centrados en la prevención, y la prevención de la mano de la educación, pero que, para que sepan, solo el 10% de los casos en nuestro país se denuncian. Doctor, ¿qué es el abuso sexual infantil? La situación que entendemos por abuso sexual es la que sufre un chico a través de una persona más grande que él, con un poder que da lugar a que esto ocurra, y que por la edad del chico no está capacitado para entender cuál es el significado de situaciones que tienen que ver con el contacto físico o no, o la exposición del niño a escenas sexuales de adultos, al sexo explícito, o bien siendo partícipe él mismo de esta situación de contacto interpersonal con otra persona que satisface sus necesidades a costa del chico. Evidentemente el chico no está capacitado para entender qué es lo que pasa. Esto no surge de la mañana a la noche, habitualmente hay todo un proceso que da lugar a que, con motivo de la confianza que existe entre aquel sujeto que adopta una conducta abusiva con el chico, se aprovecha de ese conocimiento y de esa relación para, en todo caso, involucrarlo al chico en este tipo de actividades. Esto notoriamente genera sentimientos muy contradictorios en el chico y se lo estimula
sin que el chico tenga capacidad de ofrecer una respuesta acorde al estímulo que está recibiendo. Esto es fundamentalmente este problema. Lo que sucede es que el abuso sexual se da en el mayor número de casos dentro del entorno familiar o bien por aquellos conocidos del chico. Una situación vinculada a un abuso sexual que surge de la presión de un desconocido, da lugar a que el chico rápidamente traslade este malestar, esta imposición o esta circunstancia particular a sus referentes. Entonces lo que tenemos que tratar de aceptar, lamentablemente, que esto le ocurre a muchos chicos dentro de su propio entorno, sea por integrantes del entorno familiar o de lo contrario por conocidos y allegados. Bueno, o sea, esta información que nos está dando es importantísima, o sea, de saber que esto en la mayor parte de los casos ocurre dentro de las familias. Entonces, si ocurre dentro de las familias, quizá es eso o sea uno de los motivos por el cual esté relacionado con la falta de denuncias y la dificultad en la solución. Creo que tenemos que poner el énfasis en una cuestión. El abuso sexual, como otro tipo de abusos que padecen los chicos, está seriamente invisibilizado en nuestra sociedad. Y este tema, yo a veces, el año pasado hubo toda una movida y una campaña respecto de la violencia de género, sosteniendo el lema de ni una menos. Y yo diría, en el caso de la infancia, ni uno más que atraviese una situación abusiva o de maltrato. Y digo esto porque hay todo un recorrido dentro de la trama social respecto, y me parece bien, y aplaudo esa situación en relación a la violencia de género. Pero no puede ser que dejemos subsumido y tapado la situación que padecen infinidad de chicos en su propio entorno, justamente por cuestiones que tienen que ver con los prejuicios que nosotros también como sociedad tenemos. Y a veces ciertas creencias que hay en el entorno social donde se supone que la familia es el mejor lugar para que crezcan los chicos. Y yo acuerdo con que debería ser el mejor lugar donde los chicos crezcan y en todo caso se desarrollen integralmente. Pero lamentablemente hay muchas familias que no le brindan al chico el cuidado que merecen y terminan recibiendo situaciones abusivas de lo más variada, entre otras el tema del abuso sexual, pero no es el único. Y sin embargo, todas estas cosas son mucho más difíciles de poner a la luz. Acá se planteaba el tema de lo poco que se termina denunciando en relación a esto. Y muchísimo menos también en todas otras variantes que hay del maltrato que terminan encubiertas de distinta manera. El maltrato físico como situaciones accidentales que se presentan y falta la habilidad, en muchos casos del profesional, para incluir dentro de los diagnósticos diferenciales el tema de la situación no accidental sino intencional a la hora de la lesión que pueda llegar a tener un chico. Y digo esto porque también se da en situaciones abusivas desde el punto de vista sexual, si bien no son las más numerosas, pero chicos que vienen por ahí con lesiones sangrantes en los genitales cuando estamos hablando de una nena, y entonces el discurso en una guardia es que se cayó, estaba en la bicicleta y se clavó el manubrio o qué sé yo. Y yo no digo que estas cosas no ocurran, pero hay que ser sumamente sagaz
Y hay que tener presente que entre los diagnósticos diferenciales que hay que hacer a la hora de estar frente a un chico con lesiones, entre otras cosas, son todas estas situaciones, como por ejemplo la del abuso sexual. Me quedé pensando en lo que dijo Ni Uno Más, ¿no? Así como se hizo esa campaña que tuvo mucha repercusión, nos tenemos que enfocar en los niños, porque quiero preguntarle también, fundamental, que es dos cosas. Una, si esto ocurre en forma intrafamiliar, como usted nos explica, el sector docente toma una relevancia enorme en este caso, porque si en la familia, esto ocurre en la familia, en la escuela es donde se puede poner evidenciar. Entonces, quiero preguntarle a qué cosas deben estar atentas las docentes, los docentes en las escuelas para detectar este tipo de situaciones, que claramente no son en su mayoría que va a haber un daño físico evidente, sino hay otro tipo de cambios. ¿Es correcto? Claro, en la medida, por eso le planteaba antes, en la medida que un chico es expuesto al sexo explícito o de lo contrario es expuesto a manoseos, caricias que involucran sus genitales con una estimulación inadecuada, el chico va teniendo, en la medida que esto se repite en el tiempo, el chico va sufriendo las consecuencias de este tipo de manejo y va a presentar una serie de indicadores que nosotros llamamos indicadores inespecíficos, porque no es la presencia de alguno de estos elementos lo que va a ser diagnóstico de abuso sexual, por ejemplo, pero sí son elementos que deben ser tenidos en cuenta y, en todo caso, realizar prematuramente una evaluación que permita que este chico no siga atravesando o empeorando su situación, atravesando situaciones que puedan ser sospechosas del abuso. Quiero poner de manifiesto también que el abuso sexual no siempre es intrafamiliar. Yo decía que la mayor parte está vinculado a los familiares y o a conocidos. Estamos hablando de los vínculos estrechos que puede haber entre un chico y un adulto u otro adolescente más grande, que habilita a que este individuo pueda someter al chico a una serie de conductas sexualizadas que el chico no está capacitado para entender ni tampoco para dar respuesta. Entonces, habida cuenta de esto, van a aparecer síntomas que son los que van a tener que registrar también los docentes. Y doctor, ¿cuáles son esos síntomas o esos indicadores que, sin ser médico ni agente de salud, deben conocer no solo las docentes, sino todas las personas vinculadas a los niños? Exactamente. Me parece importante tener en claro que tenemos que dividir estas características sintomáticas o estos indicadores acorde al periodo evolutivo en el cual el chico se encuentre. No va a ser la misma conducta la que adopta un lactante frente a una situación abusiva, donde la mayor parte de los casos lo que va a haber es una conducta vinculada a la ansiedad, al malestar, al llanto pertinaz y toda una punta de cosas que, evidentemente, como usted podrá apreciar, no es indicativo de absolutamente nada. El chico, cuando se incorpora al jardín, empieza a tener algunas conductas que llaman la atención si está sometido de esta manera, y entonces una de esas actitudes puede ser, por ejemplo, la masturbación compulsiva. Y la masturbación compulsiva es importante rescatarla de aquella otra, que es la masturbación que se da en un proceso del desarrollo del chico cuando tiene 3-4 años, pero que no es compulsiva.
¿sí? Tiene el chico ciertos resguardos respecto de su propia intimidad a la hora de buscar un estímulo de esa naturaleza. En el caso de la masturbación compulsiva, lo que estamos viendo es una conducta repetitiva que puede darse en cualquier ámbito, o arriba del colectivo, o en el medio de la clase, ¿sí? En medio del aula, o delante de cualquiera. Y no porque esto genere satisfacción alguna, sino debe adoptarse o tenerse en claro de que es una conducta repetitiva como tantas otras conductas repetitivas que tienen los chicos. A veces, jugando, toman un lápiz y entonces se lo introducen en el ano de un animal que puedan llegar a tener, una vaca o lo que fuera, y esto lo hacen repetidamente. Y esto debe llamar la atención porque no es algo habitual. Podemos decir también que en un chico pequeño lo que va a haber son miedos específicos. Y entonces cuando nosotros evaluamos a un niño, habitualmente los chicos tienen temores, tienen miedos, sí. Pero en general son miedos generalizados. Cuando el miedo es específico, si un chico le tiene miedo a una raza de perro en particular y no a los perros en general, sí. Uno debe sospechar, por ejemplo, que ese chico ha tenido alguna situación particular de tipo traumática con un perro de esa raza, que da lugar a que el chico ponga de manifiesto este temor específico. Entonces, cuando el chico no quiere entrar a la casa de un abuelo o no quiere saludar a una persona determinada, a un tío, a un primo, a un abuelo, esto debe llamarnos la atención. Y estamos muy acostumbrados, por otro lado también, a tener en claro que el chico debe obediencia a los padres y a los adultos y todo lo demás. Y este es lamentablemente un estigma que se reproduce y que lleva a que el chico no tenga oportunidades de expresarse libremente y poder manifestar que no le gusta una determinada cosa. A un padre le resulta mucho más fácil venir a imponerle al chico que vaya y le dé el beso al abuelo, por ejemplo, sí. Si el chico está resistente a acercarse al abuelo, que a preguntarle al chico, bueno, ¿qué pasa que no querés darle un beso al abuelo? ¿Sí? O que no querés arrimarle al abuelo. Entonces, estamos hablando de que puede haber miedos específicos, o de irse a la cama, o a una persona, o a una vivienda en particular, y no a cualquier vivienda. Otro de los aspectos que puede darse también son los trastornos en el sueño, los terrores nocturnos, cuando estos se dan de manera repetitiva. A medida que el chico crece en la edad escolar, empieza a haber dificultades en el rendimiento escolar. Hay en muchas ocasiones disminución del rendimiento cuando era un chico que había logrado manejarse académicamente como corresponde, luego empieza a deteriorar su rendimiento y hay un notorio déficit. A veces también hay trastornos alimentarios en más o en menos, chicos que terminan no teniendo apetito u otros que comen de manera compulsiva también. En otros casos también puede llegar a darse el tema de las dificultades en el sueño. Otras veces son a la aparición de juegos sexualizados no acordes a la edad que el chico tiene, porque convengamos que los juegos sexualizados se dan en todas las etapas del desarrollo, desde el nacimiento hasta la muerte de un individuo allá largo. Sí, ahí le pido que nos aclare este tema, porque el año pasado ha habido algunos fallos tristemente conocidos que evidentemente y claramente fueron realizados por falta de conocimiento del tema. Entonces, digamos, ¿cómo es esto de los juegos sexuales en los chicos? ¿Cuándo es normal y cuándo no lo es? A ver, convengamos que un juego habitualmente es un procedimiento consensuado entre dos o más. ¿Sí? Entonces, el juego tiene que ver con el acuerdo entre dos. En las situaciones abusivas no hay un acuerdo. Cuando un chico a otro
le baja los pantalones intempestivamente y le toca los genitales, más allá de que estemos hablando entre dos chicos que están en primer grado o en preescolar, no estamos hablando de un juego sexualizado acorde a la edad que los chicos tienen, porque acá no hay un procedimiento convenido entre dos, sino hay una actitud impuesta de uno para con el otro. Entonces, si bien es cierto que en esas circunstancias nosotros no podemos venir a decir que hay abuso sexual de un chico con otro porque es un chico que todavía no alcanzó la pubertad como para venir a satisfacerse sexualmente del otro, sí tenemos que reconocer que es un acto abusivo porque está invadiendo la intimidad del otro, y que seguramente quien lo hace está en una situación particular y debe ser sospechosa de que algo le está pasando. Por lo tanto, esto que muchos pueden llegar a denominar como un juego sexualizado entre dos... Infancia, no sé después, pero cuando hablamos de primera infancia hablamos hasta los 6 años más o menos, corríjame doctor, o sea, no puede hablar del tema, por lo tanto, esto es mucho más complicado. Hay que saber cómo ir a detectar esa situación, porque no es que el niño o la niña va a venir a contar lo que le está pasando. Esto no funciona así, ¿no es cierto? Seguramente que no. ¿Por qué? Porque estábamos planteando desde el vamos que son situaciones no aceptadas socialmente, que son situaciones prohibidas, Sí. Y en todo caso reñidas con la ley. Por lo tanto, son secretas, por lo tanto de eso no se habla, por lo tanto esto queda oculto. Es esto que decíamos antes, que ocurre en casi todas estas situaciones de distinto tipo por la que atraviesan chicos de manera abusiva, y que no salen a la luz. Entonces hay que ir en búsqueda de qué es lo que está pasando detrás de este tipo de conductas. Todas estas conductas a las que yo hacía mención no son específicas del abuso sexual. Claro. Pero sí llaman la atención y están dando lugar a que el docente, los familiares, la mamá, el médico, el pediatra tenga claro que a un chico con estas características algo le está ocurriendo, que no es normal. Y se me ocurre también, y pienso en esto de ni uno más, y pienso que, bueno, para que podamos solucionar esto, y quiero hablar de prevención, necesitamos el apoyo y la decisión política de terminar con esto, y la decisión judicial de hacerlo. Y si una docente, por ejemplo, detecta una situación de la que está comentando el doctor, tiene que tener una línea telefónica, digamos, a la cual llamar, porque si no, no hay manera real de poder solucionarlo. ¿Qué va a hacer? Reportarle a una directora que qué va a hacer. Digamos, entonces la situación continúa y continúa y continúa. Así que hace falta que el Poder Judicial y que esté la decisión política desde empezar por lo más básico, que es tan simple como una línea telefónica a la cual se pueda llamar y poner en aviso. Quiero preguntarle, doctor, cuando decimos en este caso abuso sexual infantil, pero hablamos de prevención, y prevención está como ligado a educación, ¿es así? De eso no cabe ninguna duda. Yo creo que es importante rescatar que dentro de nuestra sociedad el sistema cuenta con elementos que deben ser tenidos en cuenta y no desechados. Por ejemplo, hay una ley, o está estipulado por ley, la educación sexual. Y cuando hablamos de educación sexual, hablamos de educación que comienza con el ingreso del chico al jardín. Y la educación sexual comienza con el aprendizaje que el niño tiene que hacer del cuidado de su propio cuerpo. Y no estamos hablando que la educación sexual tiene que ver cómo un adolescente utiliza un preservativo
y cómo previene las enfermedades de transmisión sexual. Estamos hablando que la educación sexual tiene que ver con un aprendizaje que empieza desde muy temprano y con tanta sencillez como la que requiere un niño del cuidado de su propio cuerpo, del cuidado de su intimidad, del cuidado de sus partes íntimas, por eso decía, y que no tiene acceso el común de la gente, que él tiene habilidades propias para higienizarse, porque esto también es un aprendizaje. Y entonces cuando vemos que un chico tiene 8 años y la madre le sigue limpiando la cola, algo pasa, está mal esto. Mil gracias. Yo quiero decirles como una muy corta reflexión con todas las preguntas que quedan pendientes, pero este es el inicio de una serie de programas que vamos a destinarlos a este tema, que es trascendente. Y la pregunta que les hago es, ¿qué vamos a elegir? ¿Reparar hombres rotos o crear niños fuertes? ¿Qué es lo que vamos a elegir? Ojalá cada uno lo reflexione desde su lugar, desde la función que ocupa, como mamá, como papá, como docente, como funcionario del Poder Judicial. Porque lo que estamos hablando es de la infancia y depende de nosotros, depende absolutamente de nosotros. Todo el agradecimiento por estar del otro lado y gracias, doctor, nuevamente. No, gracias a ustedes, hemos pasado un momento agradable. Y nos vemos la semana que viene. Gracias.